Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este taller Manejo Multidisciplinario del Carcinoma Hepatocelular con énfasis en la presentación de casos clínicos. En primer lugar, agradecer a Roche por la tan amable invitación que nos han hecho a formar parte de este taller y a cada uno de ustedes que son colegas nuestros y que en las disímiles latitudes están participando en vivo en este tiempo para que durante unos minutos estemos charlando sobre los beneficios de un enfoque multidisciplinario en el manejo de esta entidad. Soy el Dr. Dairon Páez y voy a estar por unos minutos compartiendo un caso clínico de interés de nuestro servicio y que fue manejado en nuestro servicio, intentando representar las particularidades en el abordaje de estos enfermos. Como sabemos, es parte de la historia natural de la enfermedad en el contexto de la cirrosis hepática que ésta constituye el estadio final de múltiples condiciones o enfermedades que tienen como elemento común el desarrollo de la fibrosis, el daño estructural y funcional de la glándula hepática. Como complicación de las más temidas en los pacientes con cirrosis hepática, el hepatocarcinoma constituye la que es el objeto de atención de gran parte de los grupos de trabajo en el mundo y de la mayoría de los hepatólogos, puesto que es una entidad que permite en el seguimiento de estos enfermos ser detectada en etapas precoces, lo cual influye de manera significativa en la evolución y en el tratamiento de ellos. Se ha visto que los pacientes que desarrollan cirrosis hepática muestran una supervivencia global que ronda el 40% menos a los 5 años y al mismo tiempo aparece el riesgo de desarrollo de complicaciones como la ascitis, el daño renal, la encefalopatía hepática, las infecciones y el hepatocarcinoma. Se ha visto que alrededor de un 50% de los casos de hepatocarcinoma obedecen a la infección crónica por virus de la hepatitis B. Entre un 10 y un 25% es del virus de la hepatitis C. Y en el caso de la hepatitis alcohólica o del hígado graso no alcohólico, la asociación con infecciones víricas crónicas es lo que más número de casos aportan. Se conoce que desde el punto de vista fenotípico y genético, el hepatocarcinoma es un tumor que es muy heterogéneo, donde influyen numerosos mecanismos moleculares. Este es un tumor que exhibe determinadas alteraciones genómicas y epigenéticas que son comunes. La identificación de estas alteraciones es lo que permite desarrollar tratamientos específicos con dianas moleculares. Algunos avances recientes establecen que en la patogénesis molecular del hepatocarcinoma se han definido numerosas dianas que trascienden al desarrollo de esta entidad, a la progresión de la misma y también a la aparición de las metástasis. Por ejemplo, las que vemos acá, se incluyen en este grupo el receptor del factor de crecimiento epidérmico, el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, el receptor del factor de crecimiento del hepatocito, así como el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, entre otros. Se conoce que en este sustento de la enfermedad se necesita identificar muchas veces cuáles de estos son los que están contribuyendo al desarrollo, puesto que todos ellos de manera individualizada han sido relacionados con los cambios moleculares que acontecen en el parénquima hepático y que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Hoy por hoy, como parte de la medicina personalizada, múltiples investigadores se centran
en el desarrollo de tratamientos enfocados en cada una de estas moléculas antes mencionadas. Precisamente vamos a estar hablando en este momento del caso que nos ocupa, que es una paciente que fue atendida en el año 2019 en nuestro servicio, aunque procedía del servicio de medicina interna. Y es el caso que le queremos mostrar. Una paciente que tras una evaluación multidisciplinaria pudo ser tratada en nuestro centro. Esta paciente contaba con 79 años, mujer, como ya le comentábamos, el color de la piel negra, con escolaridad de bachiller, ama de casa y residente en un área urbana de la capital. Sin hábitos tóxicos, sin ningún antecedente patológico familiar de interés y con el antecedente quirúrgico de una histerectomía total en el año 1990. Esta paciente en ese contexto tuvo una complicación hemorrágica y necesitó ser politransfundida con hemoderivados. Entre los antecedentes clínicos de interés, el hecho de que en el 2009 es confirmada como portadora de una hepatitis crónica por virus C y en su momento, tras practicarle una biopsia hepática, se estableció que contaba con una escala 2 de Metavir. Cumplió tratamiento durante un año completo con la terapia de interferón pegilado más ribavirina y esta paciente en diciembre del 2018 comienza con síntomas dispépticos, síntomas inespecíficos, era más bien la sensación de náusea, de plenitud gástrica y también orinas oscuras. Al mismo tiempo comienza con aumentos del perímetro abdominal y coloración amarilla de piel y mucosas, sobre todo más notorio en las escleras de ambos ojos. En el 2019 ingresa en el servicio de medicina interna del hospital Hermanos Ameijeiras y en el examen físico se confirmó la presencia de íctero y de ascitis de moderada cuantía con esplenomegalia. Aquí tenemos algunos de los exámenes de laboratorios hechos en ese ingreso al inicio, donde lo más relevante es que encontramos una disminución de las 3 líneas celulares, lo que se interpreta como una pancitopenia, también anemia y un incremento en la velocidad de sedimentación globular. En cuanto a la bioquímica, lo relevante era la existencia de una elevación de las cifras de transaminasa glutámico oxalacético, de la gamma-glutamil transferasa y también algunos elementos que orientaban hacia la existencia de insuficiencia hepática o un compromiso de la síntesis hepática, como era el hecho de contar con hipoalbuminemia, hipoglucemia y una bilirrubina total elevada. Cuando se le hacen los estudios microbiológicos y con el antecedente de una hepatitis crónica por virus C, a esta paciente se le confirma en efecto un anticuerpo para virus C que estaba positivo, se le hace un PCR cuantitativo con la intención de determinar la carga viral del virus C y se confirma una cifra de 4,62 con un exponencial más 5. Al mismo tiempo, con este antecedente, más todos los hallazgos al examen físico que les mencionaba, los médicos de asistencia consideraron, ante la posibilidad de estar en presencia de una complicación de la enfermedad y que el DEU guardara relación con la inserción sobre un hígado cirrótico de un hepatocarcinoma, causa frecuente de descompensación en estos enfermos, se le hizo una determinación de la alfa-fetoproteína y aunque se encontraba en valores elevados como los que vemos acá, no eran significativamente altos. El estudio ecográfico del abdomen confirmó la presencia de un hígado que estructuralmente mostraba cambios crónicos, como los que acá se reflejan, y llamando la atención que en el segmento 7 se confirmaba al estudio Doppler una lesión hiperecogénica con un diámetro que no superaba los 3 centímetros.
Al mismo tiempo, había moderada cantidad de líquido libre en cavidad abdominal con un aspecto anecoico, lo cual confirmaba una citis moderada. Entonces, los médicos de asistencia deciden indicar un estudio contrastado de abdomen, una TAC contrastada endovenosa, y esta confirmaba algunos de los hallazgos del ultrasonido, incorporando con más especificidad que la lesión que antes se describía en el segmento 7, más bien pertenecía al segmento 8, el tamaño era similar al descrito, con un patrón de captación heterogéneo, sobre todo hacia la periferia, y densidades como las que se muestran acá, tanto en el examen simple como en la fase arterial. Pero al mismo tiempo se confirma una segunda lesión con similares características en el segmento 6, esta con un diámetro menor a 15 milímetros. Se confirman además que habían vasos de circulación colateral en proyección del hilio hepático, algo que orientaba hacia la posibilidad del desarrollo de hipertensión portal clínicamente significativa, y se confirma la presencia de moderada cantidad de líquido libre en cavidad con un hallazgo de una litiasis renal izquierda. Otros resultados que fueron evaluados en ese ingreso fue que se le practicó una elastografía hepática, la cual confirmó una rigidez promedio de 14.7 kilopascal y que ubicaba a la paciente en el contexto de una etiología por virus de la hepatitis C entre un F3 y un F4. Se le realizó endoscopía digestiva superior y esta confirmaba la presencia de varices esofágicas grado 1. Ahora, con este cuadro clínico y con lo que nos han aportado los exámenes complementarios, es lógico preguntarse ante qué paciente estamos. Y obviamente el primer pensamiento, como parte de la historia natural de la infección por virus de la hepatitis C, fue considerar que esta paciente, sobre el contexto de una infección activa por virus de la hepatitis C no resuelta, ya que como sabemos las terapias con interferón tenían un rendimiento en cuanto a tasas de curación y de respuesta virológica sostenida menor que las actuales terapias con antivirales de acción directa, esta paciente hubiese desarrollado una hepatitis crónica o quizás ya una cirrosis hepática que en estos momentos se encontraba descompensada y que por el hallazgo de una imagen nodular bien pudiera tratarse de un hepatocarcinoma insertado sobre un hígado cirrótico, ya que como hablábamos, en más de un 90% de los casos acontece sobre un hígado cirrótico. Ahora, contamos con suficiente información aportada en este cuadro clínico que se les hizo llegar a cada uno de ustedes a vuelta de correo para confirmar esta hipótesis. ¿Bastan los exámenes de los que disponemos? ¿Es necesario hacer algún examen de imagen o repetirlos? ¿Cuáles serían estos? Otras preguntas es, con estos valores de alfa-fetoproteína, que si bien están elevados, no están notoriamente altos, ¿es necesario volver a repetir alfa-fetoproteína en suero? Se requiere de una biopsia hepática, método que como sabemos fue empleado durante mucho tiempo para el diagnóstico del hepatocarcinoma y aún hoy tiene utilidades. De confirmar esta hipótesis, ¿estamos listos para tratar a este enfermo o se requieren otras investigaciones? Bueno, esta y muchas otras interrogantes vamos a estarlas esclareciendo en los próximos minutos brevemente de la charla. Es importante entender que como parte del diagnóstico no invasivo del hepatocarcinoma, los estudios dinámicos y específicamente la tomografía computarizada multicorte en 3 fases, en fase arterial, portal y tardía, es el método más empleado, incluso validado para la confirmación del hepatocarcinoma en determinadas circunstancias. Esta arroja una sensibilidad que alcanza hasta más de un 90% y una especificidad que en el contexto de la cirrosis hepática alcanza hasta un 100%. Y tiene la ventaja junto a otros métodos de
de tener un menor costo a la hora de aplicarlo. Tiene como elemento distintivo que en cada una de las fases muestra elementos que pudieran orientar hacia el diagnóstico de esta entidad, como es el hecho de una lesión hipercaptante en la fase arterial, con un lavado rápido en fase portal o tardía, que se conoce como el washout, y al mismo tiempo en fase más tardía se puede incluso encontrar un realce de la cápsula periférica. Estos son los elementos que la caracterizan y cuando están presentes habitualmente contribuye en determinadas lesiones, como veremos más adelante, a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Por otra parte, la resonancia dinámica, que es un método que ha sido incorporado en tiempos posteriores a la tomografía, tiene una elevada sensibilidad con una muy alta especificidad en cada uno de los pacientes. Sin embargo, el alto coste y la poca disponibilidad hace que no sea uno de los métodos ampliamente difundido en el diagnóstico. Es importante entender que se requiere que sea de alto campo, o sea, por encima de 1.5 Tesla, que debe emplear un medio de contraste. El más frecuentemente usado es el gadolinium o también el ácido gadocético, y que tiene un mejor rendimiento en las secuencias de T2 o en técnicas con supresión de grasa. Ahora, en el año 2011, el Colegio Americano de Radiología hizo una propuesta de un sistema para el registro y el reporte de las imágenes, tanto por tomografía como por resonancia, en el contexto del hepatocarcinoma, con la intención de estandarizar términos, la técnica, la interpretación e incluso el modo en que se reportaban estos estudios, como se informaban, para unificar criterios. Es importante entender que la presencia de criterios mayores como los que mencionábamos anteriormente, que es el realce de la cápsula, el washout o el crecimiento de los márgenes de la lesión, permitían indicar si el paciente realmente tenía elementos de probabilidad de que se tratase de un hepatocarcinoma por el comportamiento en estas fases o si definitivamente se trataba de un hepatocarcinoma. Este sistema ampliamente difundido es el que hoy se emplea en la mayoría de los grupos, así como en el nuestro, para poder evaluar en el contexto de lesiones, atendiendo al tamaño y al patrón de captación, cuáles realmente cumplen los requisitos para enfocarlas como probables hepatocarcinomas sin necesidad de un abordaje histológico para ello. En cuanto a la determinación de la alfa-fetoproteína, si bien la mayoría de los grupos lo siguen empleando, hay consenso en varias de las instituciones que han abordado esta entidad que tiene un rendimiento muy bajo en el diagnóstico del hepatocarcinoma. En primer lugar, porque hay varias causas que pueden elevarlas, como son los colangiocarcinomas e incluso las metástasis hepáticas de tumores que tienen un origen gastrointestinal. Se ha planteado que independientemente de su bajo rendimiento para el diagnóstico, esta es una proteína que cuando se determina en sangre con cifras elevadas como marcador tumoral, habla de invasión vascular y de poca diferenciación del tumor. En los criterios expandidos de Milán se contempló como un marcador biológico para el trasplante o incluso para la respuesta adyuvante en el paciente en el cual usted quiere disminuirlo de una etapa a otra con la intención de poder trasplantar. Está incluido en los criterios compuestos para trasplante y se ha visto que como biomarcador pronóstico, las cifras que superan los 200 nanogramos por mililitro o incluso más de 400 para otros grupos tiene una capacidad predictiva independiente de la mortalidad. ¿Cuándo biopsiar? Otra de las preguntas que nos hacíamos. Bueno, existe consenso también, como el que mencionamos acá, de gran parte de las sociedades españolas que en fecha muy reciente se reunieron para definir
algunos criterios de biopsia, que cuando existe un patrón vascular que es inespecífico por las dos técnicas de imágenes que mencionábamos, con o sin elevación del alfa-fetoproteína, la biopsia está indicada. Asimismo, las lesiones con LIRAD 2 o 4, en las que usted quiere evitar que haya demoras en el diagnóstico, se ha implementado el uso de la biopsia, aunque todavía está en etapa de validación esta indicación. Cuando las biopsias iniciales son negativas, en un paciente que tiene un LIRAD que se encuentra entre 2 y 4, o sea, que no está confirmado por imagen, que tiene un aspecto típico de hepatocarcinoma, también hay cuestionamientos en torno a si la biopsia estaría indicada en un segundo intento de confirmación histológica. No existe validación en estudios prospectivos de su precisión diagnóstica, por eso muchos de los grupos la siguen empleando, pero como herramienta diagnóstica no está aún muy bien precisado. No hay diferencias en cuanto al rendimiento de cualquiera de las dos vías de acceso para la toma de muestra, ya sea por la punción aspirativa con aguja fina o por biopsias por Trucut. Y se han establecido algunas tinciones, algunos métodos de inmunistoquímicas como las que vemos acá, que pudieran establecerse que en el contexto de que dos de ellas resulten positivas, pudiéramos confirmar el diagnóstico. Ahora, se ha estado hablando durante mucho tiempo del riesgo de diseminación local del hepatocarcinoma en los pacientes cuando son abordados desde el punto de vista histológico. Sin embargo, la evidencia hasta el momento acumulada hablan de una incidencia inferior incluso al 0.1%, de manera que en los pacientes que cumplen con cualquiera de estos requisitos antes mencionados, la biopsia tiene indicación y pudiera contribuir al diagnóstico al mismo tiempo que acorta el tiempo de estudios en estos enfermos. ¿Cuáles particularidades tiene el manejo de los pacientes con hepatocarcinoma? Bueno, si algo complejiza esta entidad es el hecho de que estamos atendiendo a un paciente que ya tiene una cirrosis hepática en la cual se ha insertado una enfermedad oncológica. De manera que estos pacientes se benefician del manejo multidisciplinario, donde radiólogos intervencionistas, cirujanos, oncólogos, anatomopatólogos, hepatólogos, incluso especialistas en medicina nuclear y el personal de enfermería que tan invaluable labor cumple, pueden abordar desde varias aristas a estos pacientes dándole las mejores opciones de tratamiento, enfocándolos de esta manera en torno a la evaluación del estado de la hepatopatía crónica, las características del tumor y el estado del enfermo. Elementos estos que se consideran para sugerir el tratamiento más apropiado. De todos los métodos establecidos o de los métodos que han sido diseminados para la evaluación o la estadificación clínica del hepatocarcinoma, el más ampliamente validado es el propuesto por la Clínica de Barcelona, que tiene en consideración las características del tumor, la función hepática y el estado del enfermo. Este sistema de estadificación, que se conoce con las siglas de BCLC, tiene en consideración estos elementos antes mencionados y permite agrupar al paciente en hepatocarcinoma en etapas precoces, donde las conductas erradicadoras pueden ser instauradas, en etapas intermedias, donde la intención es incrementar la supervivencia, ya sea para en un segundo momento llevarlo a un tratamiento con una intención curativa o sencillamente para extender la sobrevida, o en etapas más avanzadas donde lo principal es incrementar mediante un tratamiento sistémico la sobrevida del paciente, pero sopesando todo el tiempo
qué tanto pueden tolerar los tratamientos propuestos o qué tanto pretendemos en términos de sobrevida. Vemos en este gráfico que se les muestra que hay una diferencia amplia entre los estadios iniciales, donde la sobrevida supera los 5 años, cuando los pacientes son tratados oportunamente, y los estadios finales, donde la supervivencia es inferior a 1 año. Es conocido que para las etapas iniciales, los criterios de Milán son criterios ampliamente difundidos y que se han ampliado a otros contextos con la intención de poder ofertarle al paciente intenciones curativas si el resto de las condicionantes, como es el estado general del enfermo, como es el hecho de que no cuente con una hipertensión portal clínicamente significativa, la disponibilidad de este tipo de terapias, puedan ser incorporados en este grupo con la intención de erradicar esta enfermedad. Múltiples son los documentos de consensos que se han publicado en el mundo que intentan establecer cuáles son los patrones o los criterios para el manejo de estos pacientes. El último de ellos, en fecha tan reciente como mayo de este año, precisamente con la intención de, en un consenso de múltiples sociedades europeas, dictaminar cuáles son las indicaciones de terapéutica en dependencia de la etapa que se encuentra el paciente, de la etapa de la enfermedad oncológica que se encuentra el paciente, y en función de ello, el lograr una mejor sobrevida. ¿Cuáles son las principales recomendaciones de estas reuniones de consenso, sobre todo de la última? Bueno, que en el diagnóstico del carcinoma hepatocelular, los nódulos que superan el centímetro de diámetro en pacientes que son cirróticos pueden ser diagnosticados con las técnicas de imagen que mencionamos, tanto la tomografía como la resonancia dinámicas. Si cumplen con estos criterios, el patrón de captación del contraste en fase arterial típico, como mencionábamos, y el lavado en fases venosas. De manera que en estos pacientes no se hace necesario el abordaje histológico para el diagnóstico de esta enfermedad, sino que se puede aplicar en un contexto no invasivo. Asimismo, el patrón vascular de una lesión focal que no es específico de hepatocarcinoma, se recomienda el abordaje histológico mediante biopsia para la confirmación. En los pacientes que no tienen hepatopatía crónica, no es válido el uso de estos criterios de imagen, por lo que la mayoría de los autores sugieren la biopsia como un método para el diagnóstico. Y también algunas de las recomendaciones es que la determinación de la alfa-fetoproteína no es útil para el diagnóstico del hepatocarcinoma. Teniendo en consideración todo lo antes aportado, cuando hicimos una evaluación de esta paciente con el enfoque multidisciplinario, encontramos que estábamos ante una paciente con una edad avanzada que en efecto tenía una cirrosis hepática por virus C con una elevada replicación viral, que también era ya portadora de una hipertensión portal clínicamente significativa con un Child-Pugh-B, y que se trataba de un hepatocarcinoma multicéntrico confirmado mediante el estudio de TAC dinámica, que en breve el doctor Pedro Pablo nos estará compartiendo para entender que en esta paciente fue posible el diagnóstico no invasivo del hepatocarcinoma. No existió evidencia de invasión vascular ni de metástasis a distancia, y desde el punto de vista clínico esta era una paciente que se encontraba asintomática, sin dolor, sin ninguna limitación para las actividades diarias, que tuvo muy buena respuesta inicial al uso de los diuréticos en el contexto de esta ascitis que se había confirmado y que pudo ser egresada para el seguimiento en consulta externa una vez tratada. De este modo, lo que se propuso para esta paciente, encontrándose en un estadio intermedio de BCLC,
fue la quimioembolización, específicamente con la administración de doxorubicina a través de catéteres arteriales con emboesferas cargadas de este producto, y esto fue lo que se propuso por el grupo multidisciplinario. Al final, les dejo con este algoritmo diagnóstico para el estudio de un nódulo hepático detectado por ecografía abdominal, porque es importante recordar algo que sé que ya conocen, y es que en el método de cribado de estos pacientes ya confirmados con cirrosis hepática, el ultrasonido abdominal en manos especializadas ha venido a ser una herramienta muy útil, pues permite orientar a cada uno de los pacientes según las imágenes que vayan apareciendo en el seguimiento de estos enfermos, cuáles de ellos pueden estar en presencia de un hepatocarcinoma sobre un hígado cirrótico, o cuáles tienen lesiones que no cumplen con estos criterios y que deben ser sometidos a un seguimiento más estrecho, más cercano que 6 meses, tiempo que se había propuesto por muchos grupos, con la intención de ver en qué momento el comportamiento de estas lesiones cumple criterios para evaluación. Por ejemplo, en nódulos menores de 1 centímetro, la sugerencia es el repetir ecografía cada 3 o 4 meses. Si se mantiene estable durante 1 año, volvemos al cribado cada 6 meses como está establecido. Y si esta lesión experimenta un crecimiento, entonces iniciamos el algoritmo diagnóstico que sigue a continuación y que se aplica para todo nódulo mayor de 1 centímetro que es detectado sobre un paciente con cirrosis hepática o con hepatitis crónica por virus C, que es el uso de los estudios de imagen, la TAC o la resonancia dinámicos con contraste, y si muestra el realce periférico arterial con un lavado portal, entonces en este caso se puede hacer el diagnóstico no invasivo del hepatocarcinoma. Si este estudio fuera negativo, considerar la biopsia o considerar otra técnica más apropiada en caso de que dudemos de la calidad del estudio. Si en algún momento, tras repetir la técnica con más calidad, con más precisión y respetando los tiempos de la administración de contraste, se confirmara como positivo o si tuviese un comportamiento típico, entonces se haría el diagnóstico. Y de lo contrario, si volviese a resultar negativo, se impone la biopsia como un método de confirmación de la enfermedad. Les agradezco este tiempo que me han dedicado y dejo ahora este lugar para que lo ocupe el doctor Pedro Pablo, quien nos estará hablando en breve sobre las particularidades de las imágenes encontradas en esta paciente y cómo evolucionó tras aplicar la quimioembolización con doxorubicina. Muchas gracias por el tiempo que han dedicado y les invito a que no salgan de conexión. Hasta luego.